Inmaculada Fumero, que fue digamos, el nexo con Bibliócate, me invitó, era sobre abril. Yo encontré esto en mi Instagram, es de una de mis amigas de Instagram, Materia H, que hace música, ella es DJ y tal, y ella decía, no gender touching, don't touch my gender, no toques mi género. En medio de toda esa discusión que ha habido, hay y seguirá habiendo sobre el esencialismo y las opciones sobre el género, ¿no? Pero antes tengo que hacer una pequeña... ¿Abrimos un corchete? Y hago una pequeña digresión. Me encanta hablar de bibliotecas, es algo que me encanta. O sea, es muy difícil que yo diga que no cuando me invitan a hablar de bibliotecas, hablar sobre bibliotecas, hablar con bibliotecarios. A veces, pues no hay más remedio que decir que no, pero cuando no hay más remedio. Y me encanta que sea un foro en el que se desdibujan las supuestas separaciones entre distintos tipos de bibliotecas que sean públicas en el sentido de servicio público de lectura, universitarias, escolares, especializadas. Para mí eso es una de las grandes mentiras. Las bibliotecarias somos muy de clasificar, muy de meter las cosas en un orden, pero también sabemos que para hacer eso muchas veces hay que forzar, hay que mentir, aunque lo hagamos, como diría mi abuela, mintiendo sin condenarnos. Pero en este caso creo que esa separación de las bibliotecas por tipologías condena bastante nuestro trabajo. Porque ayer Elena, de la Biblioteca Nacional, ya lo dejó caer como, independientemente del tamaño, independientemente de la misión principal o la misión más visible de una biblioteca, hay algo que nos une a todas. Y lo que nos une es algo que expresó de una manera muy clara una de nuestras ancestras, que fue María Moliner, cuando dirigía, trabajaba para la República con un alto cargo de gestión bibliotecaria, y en plena guerra civil hizo un plan de bibliotecas que lo que garantizaba es que cualquier persona de cualquier pueblo, estamos hablando del año 37, 38, cualquier persona de cualquier pueblo que quisiera un libro, entonces el libro era, el libro físico, pues el vehículo fundamental de información, que quisiera un libro pudiera llegar a tenerlo mediante un sistema de préstamo interbibliotecario entre bibliotecas que hacía que llegara, bueno, lo que entonces era lo más lejos posible, ¿no? Sobre el papel, ese plan de bibliotecas nunca se pudo poner en marcha. Cierro este corchete, abro otro. Bibliócate. Bibliócate es que yo, desde que me lo dijo la primera vez Inma, me hizo pensar en bilócate. ¿Habéis oído hablar de la bilocación? Bueno, la bilocación es una tecnología, podríamos llamarla una tecnología del espíritu, que han puesto en primera línea de visibilidad y pensamiento las hijas de Felipe. ¿Conocéis a las hijas de Felipe? Sí, hay gente que sí. Bueno, para quien no, las hijas de Felipe son dos jóvenes investigadoras que están ultimando su tesis en Rhode Island. Bueno, ya la ultiman desde aquí. Una de ellas ya tiene un doctorado, Ana Garriga ya tiene un doctorado previo sobre Santa Teresa. Aquí vais viendo ya, ellas lo que hacen es hablar de lo que llaman sus siglos favoritos, que son el 16 y el 17, pero con todo el bling bling y el salseo que ya estaba en esos siglos y que engancha a multitud de gente y a multitud de gente joven. Es un podcast, os los recomiendo, Las hijas de Felipe. Ellas tienen una premisa, que es que cualquier cosa que te esté pasando a ti en el MUNA, en Santa Cruz de Tenerife, le ha pasado a alguien
en el siglo XVI o XVII. Y han afinado aún más. Y es que cualquier cosa que te esté pasando a ti en Santa Cruz de Tenerife, el Muna, el TEA, o en un bar en el Hierbabuena, ¿se llama? La Hierbita. En la Hierbita le ha pasado a una monja en los siglos XVI y XVII. Bueno, pues gracias a las hijas de Felipe conocí esta tecnología maravillosa que se llama la bilocación, que es algo que te permite estar en dos sitios a la vez. Lo empezó la Virgen María cuando se apareció en el pilar, encima de esa columna. La Virgen María estaba viva en Palestina, no había bombardeos en ese momento. Y mientras estaba viva en Palestina, al mismo tiempo se apareció viva en Zaragoza. Y luego la bilocación es una tecnología que muchas monjas en los siglos XVI y XVII, Santa Teresa tuvo bilocaciones, pero una de las más de lo más fue María Jesús de Ágreda. ¿Qué ocurría en los siglos XVI y XVII? Los conventos tenían una porosidad que permitía que cosas de fuera entraran dentro y que cosas de dentro del convento salieran, aunque la clausura parecía impedir eso. Es algo como lo que pasa con las bibliotecas. Tenemos una porosidad que si le damos pie nos permite salir fuera de la biblioteca y si lo permitimos hace que puedan entrar dentro de las bibliotecas cosas que no se esperaban o no esperábamos. Entonces, las monjas dentro del convento sabían que existía Nueva España, sabían que existía América, sabían que pasaban cosas ahí, pero no tenían manera de intervenir. Bueno, pues María Jesús de Ágreda, gracias a la bilocación, ella pudo estar en México cristianando indios mientras seguía dentro del convento. Entonces yo creo que en las bibliotecas es fundamental que utilicemos estas tecnologías del como sí. Es decir, queremos hacer algo, parece que todo está en contra de que podamos hacerlo, pero primero lo hacemos y luego ya veremos. Entonces cerramos el tal y entramos en este prohibido tocar el género, prohibido tocar el género, no me toques el género, pero esto es lo que dice Juli López Lucío, la madre de Tomás García López, mi marido, o sea, mi suegra. Dice que los mercadillos son su sala de fiestas. Y vamos, yo lo he visto. En verano es que le chifla ir a los mercadillos. Encontrarse con todo lo que hay en un mercadillo que hay en un mercadillo, pues género fresco, hay género textil, hay mucho género. Hay cosas usadas, hay cosas de cocina. A ella le encanta, le encanta, le encanta, le encanta. Y lo que no le gusta tanto es lo de no poder tocar el género. O sea, yo le he visto que a veces llega lo de la fruta, coge una cereza que nadie la ve, la limpia, la prueba y si no le mola va al siguiente. Juli hace eso, tiene esas tecnologías de poder tocar el género. Entonces, a mí me interesa mucho, y en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, al equipo que trabajamos allí, nos interesa entender las bibliotecas como mercadillo. Es decir, un lugar donde hay muchas cosas, donde llega mucha gente y donde se puede probar lo que hay ahí dentro. Somos un mercadillo donde se toca el género. Y luego, yo aún diría más, las bibliotecas son mi discoteca. Yo me lo paso pipa en la biblioteca. Más allá de esta cosa de autoexplotación, de que nos encanta nuestro trabajo, que es verdad, de que estamos ahí dándolo todo, que es verdad, pero más allá de eso, cuando dejamos espacio, en la biblioteca ocurren cosas que nos divierten a nosotras mismas. Entonces, la biblioteca como mercadillo, la biblioteca como discoteca, ¿qué es lo que nos pasa? A ver. Sí. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces en las discotecas y en los mercadillos? Que nos tocamos. Tocamos las cosas, nos tocamos,
tocas a quien está bailando a tu lado, si hay una mirada que te dice que puedes tocarle, o sea, nada de ir con la mano por delante. Esto es como con los perrillos. Con la mano por delante no. Vamos a ver si el animalito quiere una caricia y quiere una actuación o no, pues con las personas igual, también con las cosas. Vamos a ver también que las cosas, lo no humano, también es muy importante en las bibliotecas. Entonces, aquí, con ustedes, vamos a tocar el género y vamos a manosear la idea de biblioteca a ver hasta dónde llegamos. Claro, con el tema de género hay que empezar hablando. Es una profesión feminizada desde que estalla con más visibilidad en la vida pública. Porque claro, bibliotecas, pues sí, tenemos las tablillas de arcilla, podemos pensar que las cuevas de Altamira o de Lascaux son una biblioteca con dibujos que dan ahí unos pasos para estar en el mundo, para relacionarte con el mundo, ¿no? Significaran aquellos animalillos lo que quisieran significar. Pero, ¿cuándo tenemos unas... Bueno, primer cambio de vestuario. Presumo que el único, pero vamos a hacer un cambio de vestuario porque ya estoy notando yo como que entro en calor, porque voy a nombrar la biblioteca pública. Desde que se inventa la biblioteca pública como un lugar abierto para todo el mundo, cuando se inventa a finales del 19, todo el mundo no era todo el mundo, pero bueno, cuando se inventa ahí en Inglaterra y en Estados Unidos, enseguida, pues también enseguida las mujeres tienen una presencia ahí. Y hay un señoro, Dewey, el de la clasificación, el que luego con las adaptaciones de Otlet y Lafontaine llega a convertirse en CDU. La clasificación de Dewey, bueno, que es la que se utiliza en todos Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. En Latinoamérica no usan la CDU, usan la Dewey, con lo cual muchos millones de personas solo atendiendo a eso están, digamos, bajo los efectos de esos números. Dewey, digo, fue el primero que dijo que las mujeres tenían que tener acceso a los estudios de biblioteconomía. También él, digamos que monta los estudios de biblioteconomía de una manera seria, como un posgrado. No es el único, pero sí de los más importantes. Y él dice, sí, las mujeres tienen que estudiar biblioteconomía, que había mucha gente que se oponía. Entrar a la universidad, luego lo vamos a ver, no era tan... Bueno, lo sabéis perfectamente. Pero añadía Dewey que estudie en sí, que trabaje en sí, pero desde luego las mujeres no pueden ganar lo mismo que los hombres. Y él da 3 grandes motivos. 1, se ponen más enfermas. 2, son más débiles, aunque no estén enfermas. Y 3, están incapacitadas para la gestión y para toda la dirección técnica. ¡Qué morro! O sea, él estaba rodeado de mujeres, Dewey, que le debían hacer, o sea, todo, desde el desayuno, pasando por la agenda del día y siguiendo por lo que él, al pensar, convertía en obras. O sea, sus colaboradoras eran mujeres intelectualmente muy preparadas, que eran de las primeras que entraron ahí a estudiar en la universidad, ¿no? Pero él, el señor, mantenía esta teoría. Bueno, pues nada, no vamos a cancelar a Dewey porque no somos de cancelar, pero sí le vamos a poner en su sitio. Un señor. Y claro, cuanto más visibilidad tiene la profesión bibliotecaria y las mujeres en la biblioteca, más entra la misoginia a colocar a las mujeres en su sitio. Y voy a traer solo un ejemplo. ¿Conocéis la película Qué bellos vivir de Frank Capra? Los 40 y tantos, la típica película que ponen mucho. ¿En Navidad la ponían? No. Sí, en Navidad. Sí, eso. Es que ya, a veces ya se me desdibuja la Navidad con la Semana Santa.
los principios son opuestos totalmente, pero unas cosas llevan a otras. Entonces, ¿qué pasa en esta película? Bueno, pues que al protagonista, su ángel de la guarda, ante un intento, un pensamiento de suicidio, le presenta cómo sería la vida de todas las personas que él ama si él no hubiera existido. Como para decirle, no has fracasado. Entonces, con su mujer, que era una mujer ideal, de estas, en Hollywood ya ha tenido hijos, pero da igual, un tipazo a lo... bueno, a lo de todas estas, que posan nada más tener un hijo como si el hijo lo hubiera tenido una probeta, que vete tú a saber. Anyway, la mujer ideal. Entonces, cuando él visita el mundo sin él y se encuentra con su mujer es bibliotecaria. Es decir, es un ser con un moño, amargada, le trata fatal. Cuando le ve entrar en la biblioteca porque él va a consultar algo, le dice, ¿qué desea? Acaba llamando, amenazándole con llamar a la policía, va vestida fatal. Entonces él dice, uy, yo no le puedo hacer esto a mi mujercita, o sea, yo... No, vivir. Bueno, pues con esta introducción sobre el género, tengo que hacer, todo esto son introducciones. Esto es como, ¿habéis leído la novela esta del Vida y obras del caballero Tristan Shandy? Bueno, es muy recomendable. Hay momentos que parece que va a ocurrir algo que te va a dejar fuera de la lectura, pero es una novela del 18, hipermoderna. Y hay un momento en un capítulo que el padre y el tío del protagonista van a bajar 5 escalones y la bajada de esos 5 escalones dura los 3 capítulos siguientes. Lo mío es un poco así, soy muy heredero de Tristan Shandy. Entonces, a mí me interesa mucho el conocimiento situado de Donna Haraway y ella lo que dice que lo primero que hay que hacer es decir desde dónde hablas. ¿Quién eres tú para empezar a hablar? ¿No? Entonces yo, bueno, soy un ser humano sexuado masculino, cis, blanco, una situación de absoluto privilegio. Además soy, en el mundo y en las Islas Canarias, además soy facultativo de bibliotecas, es decir, pequeño burgués, una clase social tal. Trabajo en una institución muy grande, la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, más privilegio, ahí me arropa la Complutense, la BUC, etcétera, etcétera. También ocupo un lugar que me relaciona con la disidencia sexual, soy marica bibliotecaria. Mi familia no es de clase alta, perdón. Tampoco pobres. Y yo me enuncio muchas veces como activista bibliotecaria. Lo voy a cambiar, ¿eh? A partir de ahora voy a empezar a ser accionista bibliotecaria en vez de activista. Accionista por acción y como porque yo pongo ahí, mi riqueza está puesta en las bibliotecas. Entonces voy a ser accionista bibliotecaria desde hoy. Es el primer día, el primer sitio en el que lo digo. Al definirme como activista o accionista bibliotecaria, ya me coloco dentro de mi objeto no solo de trabajo, sino de mi objeto de estudio y de investigación. Entonces eso ya no solo me sitúa desde donde os voy a hablar, sino que también contraviene una de las normas básicas de la investigación masculinista que dice Donna Haraway, que es la distancia. La distancia con el objeto de estudio. Yo no creo en la distancia. Bueno, creo en marcarla, pero no en partir de la distancia. ¿Sería eso suficiente para tener una investigación situada? No. No es bastante. O sea, digo desde donde yo parto, pero la investigación situada tampoco consiste en que yo diga desde yo, lo que veo, lo que hay, sino que Donna Haraway nos pide que practiquemos 3 miradas. Esas 3 miradas van a estar presentes en lo que os voy a contar cuando ya empiece a tocar el género. Y son
una mirada periférica. La mirada periférica es esa mirada que nos permite defendernos. O sea, ¿no? Bruce Lee está rodeado de malotes y era de fa, 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 fa. ¿No? Ve todo lo de alrededor. Pero algo más, y para las bibliotecas es muy importante defendernos. Muy importante. Estamos en un momento del capitalismo en el que todo lo gratuito es pecado, cuando no mierda, cuando no terrorismo. Entonces, hay que defender las bibliotecas. También hay una cosa cierta que nos beneficia, es que una parte de la defensa de las bibliotecas es lo que hacemos. Lo que hacemos, hay una parte que también nos defiende. ¿Es suficiente? No. Con el liberalismo en esta fase ni lo suficiente alcanza. Pero tenemos que contar con eso. Otro aspecto importante de la mirada periférica no solo es la defensa, sino es el hacer juntas. La mirada periférica tiene que ver con la coreografía. O sea, yo bailo y estoy viendo lo que bailáis las demás, porque la coreografía no me implica solo a mí. No es un solo, es un entre todas. Entonces, bueno, esa mirada periférica la vais a ver en lo que os cuento luego. También, o esperamos desde la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes que la veáis, que lo que hacemos tiene esa mirada. Una mirada desde las profundidades. Yo esas profundidades las llevo a meternos dentro de lo que consideramos obvio, de lo que hacemos transparente para todo el mundo, pero que tiene una carga política muy grande. Es decir, la profundidad de cómo catalogamos, cómo creamos el catálogo, cómo adquirimos, quién decide lo que entra y no entra en la biblioteca, todo eso que se ha llamado proceso interno. Se ha llegado a llamar así en las bibliotecas, igual en algunas se sigue llamando. Proceso técnico, trabajo interno, zonas de trabajo interno. Algo que hicimos en la biblioteca desde 2013 en un espacio, por situarlo todavía más, que se diseñó en los años 60. Ocupamos el mismo espacio. No es muy grande, son 600 metros cuadrados. Ya, se ríe la compañera porque aquí hay mucha biblioteca municipal pequeña, pero para una biblioteca universitaria o para la mejor biblioteca del mundo, dice que ahora la García Márquez, decir 600 metros cuadrados es como, ahí sí que se ríen. Porque 600 metros cuadrados en una planta, con una sala de lectura, un depósito y antes 2 grandes despachos de trabajo interno, cerrados. Lo primero que hicimos fue abrir todo, los despachos hacia el pasillo de entrada y la comunicación entre todo está abierto. Para pasar del segundo despacho cerrado a la sala de lectura, es la única obra que pudimos hacer, pero que es casi una acupuntura, hubo que abrir una gran puerta de cristal. O sea, tirar un trozo del muro para abrir una puerta de cristal. Todo está comunicado. En todas las salas hay colección, en todas las salas hay mesas con bibliotecarias y en todas las salas hay espacio para que la gente que va a la biblioteca, las lectoras, las usuarias, las bibliotecantes, los públicos, se puedan poner allí a trabajar también. Todo está a la vista. A veces tenemos que cerrar una parte para reunirnos, pero también se puede. Cerrar la puerta, aunque hay cristal. Todo está... Bueno, la mirada desde las profundidades alude a eso de mirar dentro de lo que hacemos, también a mirar cómo, aquí también se va a reír alguien, porque claro, a cómo nos tratamos la gente del equipo. Yo sé que aquí hay muchas bibliotecas unipersonales, muchas, pero no aquí en Tenerife, no aquí en las Canarias. O sea, es la vida de un montón de bibliotecas municipales en el mundo rural y no tan rural. Una persona. Claro, ahí no puede dejar una de estar mirándose a una misma, para que las cosas... Pero cuando hay un equipo, el nuestro en Bellas Artes es mínimo. Somos,
7 personas. No es grande. Para la BUC, que hay bibliotecas de 40 puntos de servicio con 40 personas y que en total somos 340 bibliotecarias allá adentro, dispersas en 27 edificios, 2 campus y kilómetros de distancia, 7 personas no es mucho, pero esa profundidad alude también a atender cómo nos repartimos el trabajo, cómo respetamos las jerarquías que nos vienen impuestas. Hay una organización jerárquica, pero ¿hasta qué punto respetamos eso sin explotar? Porque claro, en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, todo el mundo hacemos de todo. Quien menos hace de todo soy yo, que la dirijo. O sea, yo hay un montón de cosas que no hago, porque es algo que nos distingue también a las directoras, que acabamos inutilizándonos. O sea, de los brazos de Shiva que suele tener una bibliotecaria, nos quedamos en 2, las directoras. Pero bueno, allí todo el mundo tratamos de hacer de todo, pensando que también no todas cobramos lo mismo, no todas ocupamos el mismo puesto en la jerarquía. Eso sí, todo el mundo, ahora mismo, todo el mundo tiene su plaza en propiedad. Y en la universidad no está mal pagada. Nadie, ni los C2, que hay muy pocos C2, pero vamos, ni de C2 ni A1. Los sueldos, aludió también Elena, en el Ministerio de Cultura no es así. O sea, los sueldos en la Biblioteca Nacional son mucho más bajos, bastante más bajos que en la Universidad Complutense. Bueno, esa profundidad, pero no me voy de la profundidad sin decir que para nosotras también la profundidad alude a mirar en el pasado buscando destellos de futuro. Para nosotras el futuro está también en el pasado, está en esas utopías que nos sirven para contarnos y que hablan de un pasado deseado, de un futuro deseado, de un futuro que nos permite imaginar la construcción de algo. Ahí estarían pues todas estas bibliotecarias de la Segunda República, Teresa Andrés, Juanita Capdeville, María Moliner. Estaría, por ejemplo, ese discurso, esa alocución al pueblo de Fuentevaqueros de Federico García Lorca, cuando hay un principio de biblioteca en su pueblo y dice, va a inaugurar esa biblioteca, y dice que lo del medio pan y un libro, o un pan y un libro, para quienes tienen hambre, muy consciente de que mucha gente tiene hambre todavía en ese momento en España, ¿no? Y que si yo tuviera hambre no pediría solo pan, pediría un pan y un libro, ¿no? Bueno, y eso para nosotras está clarísimo, ¿no? O sea, la cultura es una herramienta de desarrollo. Hablar de herramienta nos puede llevar a lo neoliberal también, al productivismo, pero vamos a pensar herramienta como clase trabajadora, como algo que nos libera también, ¿no? Y por fin, una mirada desde abajo. La mirada desde abajo para nosotras tiene que ver con esa mirada humilde, con esa mirada no sé cómo definirlo. Bueno, con la mirada que tienen las niñas, los niños, les niñes, que si preguntan algo es porque quieren saber. No van a preguntar nunca para que sepamos que ellos saben algo que va en la pregunta o para que sepamos que controlan, sino porque quieren saber. Esa mirada desde abajo es la base de la investigación, del amor al conocimiento, de la creatividad, de todo. Y las bibliotecas somos todo eso, ¿no? Entonces esa mirada desde abajo que también hace, esa mirada desde abajo que lo veamos todo como cuando están los niños en el autobús o por la calle y todo el mundo queda arriba y ellos allí abajito. Pues bueno, esa mirada. Una mirada desde abajo que nos permite también atender a cosas que también son pequeñas. Pues por ejemplo, a publicaciones
como un fanzine o una tarjeta o papelitos, un cartel. Esa mirada desde abajo también va por ahí. ¿Y cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bueno, me tenéis que ir diciendo por qué. Entonces vamos a empezar ya con los casos. He traído unos casos que más que ser casos de estudio, sirven como un estudio a partir de casos. Es decir, estos casos van a, de alguna manera, luego veremos si estáis de acuerdo o no, para mí ejemplifican todo lo que os he intentado contar en esta breve introducción de 3 escalones y 3 capítulos. El primer caso, 100 años no es nada, una sesión de trabajo con nuestras ancestras. Los materiales son un dibujo, una carta, un libro, un fanzine. Las colecciones de la biblioteca, el archivo histórico. Tenemos el archivo histórico de la escuela desde el siglo XVIII hasta 1978, más o menos. La colección de academias de la biblioteca. Las academias son de dibujos de desnudos que se hacen en la facultad, se hacen desde el siglo XVIII y se van guardando algunos que se consideran mejores como material pedagógico y 254, todos los números que diga, ponedlos en cuestión, puede ser 258. Los conservamos en la biblioteca y están digitalizados y demás. Libros de artista, la colección de libros de artista y la fanzinoteca. Y las activadoras de esto que os voy a contar, pues fueron o son bibliotecarias, una investigadora y un colectivo feminista de estudiantes de la facultad. Pero yo, más de contaros lo que hicimos, os voy a contar un poco lo que se maneja. Lo que se maneja es, bueno, cumplimos 100 años. ¿Por qué? Porque el edificio en el que estamos ahora es del 68. La facultad como tal es del 78. Pero la escuela viene de muy atrás. La Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que fue cambiando de nombre también. Fue Escuela de Bellas Artes de San Fernando, Escuela Especial de Dibujo, Pintura y Grabado. Viene de muy atrás. Pero la biblioteca digamos que estaba fantasmática dentro de la escuela. O sea, en el edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que sigue en el número 13 de la calle de Alcalá, pegada a la Puerta del Sol, ahí había una biblioteca y era donde estaba la escuela. Pero esa biblioteca era la de la Real Academia. O sea, no era una biblioteca pensada para aprender, investigar, crear. Era la biblioteca de la Real Academia. Entonces, en las clases se utilizaban documentos, se utilizaban dibujos, se utilizaban cosas que luego terminaba el taller y esos documentos desaparecían en despachos, debajo de un sitio en el taller, tal. Era una biblioteca fantasma, pero estaba ahí. Por fin, el 3 de marzo de 1923, era sábado, por la mañana, y inopinadamente, con la presencia del bisabuelo del rey. Lo inauguró el rey. Por eso tenemos testimonios que aparecen en prensa, porque luego hay muy poca documentación de por qué este señor, que lo único que le conozco yo de interés cultural fue que era productor de cine, de películas porno. Fue uno de los primeros creadores de películas porno. Se conservan en la Biblioteca Valenciana las que produjo él. Pues aparte de ser aficionado y productor de cine porno, en lo cultural. Bueno, ahora igual sí, porque ahora ya la caza ya es una actividad cultural. Entonces sí, y le encantaban los toros, le cantaban los toros también. O sea que por ahí, y las fiestas. Bueno, anyway, el 3 de marzo de 1923 se inaugura esa biblioteca de la Academia, por eso tenemos 100 años, y a partir de ahí pasa de ser biblioteca fantasmática a ser biblioteca ocupa, porque el edificio era de la Academia. En 1844-45, con la ley Moyano, se separan todas las instituciones educativas de cualquier otra institución a la que hubieran estado ligadas. O sea, ya se separan legalmente escuela y academia, pero como no tienen dinero,
siguen en el mismo edificio. Eso suena, ¿no? Tener que compartir porque no hay dinero para dividir o para independizarse. Entonces, pasa de biblioteca fantasmática a biblioteca ocupa en el año 23, hasta el año 68, que es cuando es el nuevo curso, 67-68, ya en la ciudad universitaria, con ese edificio nuevo de racionalismo franquista, un edificio espectacular, que es el que tenemos. Pero un poco antes, en junio de 1920, todas las estudiantes que había en ese momento matriculadas, que eran unas cuantas, desde el siglo XIX ya hay unas cuantas mujeres matriculadas, escriben esta carta, en la que piden que se les permita matricularse de todas las asignaturas, lo mismo que sus compañeros varones. Porque al no poder, ahora os digo de cuáles, ¿no? Al no poder matricularse de todas, su título no servía para hacer una oposición, para ser profesoras en un centro público, para pedir becas, para obtener premios. No, o sea, ellas se matriculaban allí, pero luego poder usarlo para trabajar o para tener un reconocimiento, no. Antes de deciros las asignaturas, voy un poco atrás, 1888, que ya os digo que hay mujeres allí. Uy, un momento. Ya se me está olvidando algo fundamental. Vamos a ir colocando los documentos. Algo que yo tengo como premisa en todos mis teatrillos es que los documentos de los que hablo van conmigo. Bueno, la carta es una fotocopia en color. No. Pero cuando hablo de libros vienen conmigo. Esta vez no. Todo lo que he traído son fotocopias, algunos fanzines que son... Porque he estado hace poco en Granada, en una biblioteca autogestionada que hacen unas estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, que se llama la Biblioteca Higo, porque se monta debajo de una higuera. Es una biblioteca móvil que ellas han hecho con unas taquillas de estas que hay en las facultades de Bellas Artes que tiene cada estudiante para meter ahí sus cosas, pues con unas taquillas desechadas les pusieron unas ruedas. Al principio es un artefacto vertical, pero se abre y montan ahí una biblioteca que tienen sus puertitas, sacan cosas, y lo que ellas guardan ahí son fotocopias. Es una biblioteca de fotocopias. Y cada vez que se activa la biblioteca Higo, quienes van allí llevan fotocopias que quieren compartir. A veces se leen en voz alta allí, otras veces la gente se lo lleva y convidan a gente. Me convidaron el otro día, el día 17 del presente, de octubre. Y quien me convidan, y es un convite, porque también sacan una mesa, ponen un mantel, hay unos panes, hay aceite, hay cosas para comer, hay un protocolo para... La mesa se adorna con cosas que caen de la higuera, con hojas, todo del suelo, con higos que hayan caído, con algo que esté por el suelo, ¿no? Y la persona convidada lleva también una fotocopia. Bueno, el caso es que eso me inspiró para traer aquí todo fotocopias. Pues entonces vamos atrás, a 1888. Había bastantes mujeres ya matriculadas en la academia. Y os he dicho que tenemos una colección de academias de 254, 58 dibujos de desnudos desde 1700 y algo a 1914. A mí me encanta decir la cifra tal cual, ¿eh? Cuando no la digo es porque no me sale, porque no me acuerdo. Pero me encanta decir cifras, me encanta. Sí, sumarlas no. Entonces, de esa colección solo hay un dibujo de una mujer. Solo uno es este.
Este está reproducido a más escala, es más pequeño, ¿eh? Es como así. Y veis que aquí hay bueno, tiene un título puesto, ¿se ve más o menos, a pesar de los dobleces? Un título más o menos puesto a posteriori, no, más o menos no, puesto a posteriori, que es El filósofo. Es un dibujo a carboncillo hecho a partir de una copia que hay en la colección de reproducciones de la entonces escuela y ahora facultad, hecha de una copia romana que está en el Museo Capitolino, que se hizo de una escultura griega. Entonces se llama El filósofo, también dice que sí es Sócrates. Bueno, pues un señor, no le vamos a llamar señor porque no le hemos tratado, un señor barbudo, con una toga, ¿no? El único de una mujer, Marcelina Poncela y Ontoria. Marcelina Poncela y Ontoria está firmado, tuvo muy buena nota en el año 1888 en la asignatura de dibujo de traje. Había una asignatura para... Entonces, por eso está datado en 1888. Creemos que es, porque desde luego está muy bien, se ve cómo este cuerpo ahí debajo, la rodilla, no vemos el cuerpo, salvo algunas partes. Marcelina no podía dibujar un desnudo, porque, bueno, podía, pero no en la escuela, porque una de las asignaturas que tenía vedadas y que llegó hasta ellas era el dibujo al natural, es decir, dibujar con un modelo o una modelo desnuda. No podía una mujer estar en una sala donde había alguien desnudo. Ni el modelado al natural, para prepararse para escultura, pero tampoco el paisaje al natural. Debe ser que no podía salir al campo con alguien que no fuera su padre, su marido o familiar suyo, ¿no? Tampoco podían estudiar la asignatura de teoría del color y tampoco, o sea, ni paisaje, ni tal teoría del color, ni tampoco una que era como no me acuerdo, os digo de qué iba, como estructura del cuadro, pensado como para pintar grandes cuadros, ¿no? Tenía otro nombre, pero ahora no me acuerdo. Y eso tengo que venir yo a mirarlo porque... pues bien. Bueno, las últimas... Eso les impedía no solo que su título tuviera una validez para ser, como os he dicho, profesoras en un centro oficial, sino que les impedía pedir una beca, por ejemplo, para una residencia en Roma, que ya existía, la Academia de España en Roma, o tener un premio extraordinario de carrera. No podían tener eso. Pero, sí, 5 minutos. Nada, es que voy a quedarme en el primer caso. Los otros os lo enseño y ya podremos aludir a ellos después. Lo que voy a hacer es montar el tenderete y luego ya lo retiro al final y podremos hablar luego a partir del tenderete. No, pero vamos a hacer así. Igual me cojo un poco más de los 5, pero vamos a hacer los 5. Les impedía trabajar, aunque Marcelina Poncela y Ontoria, que venía de clase humilde, era de un pueblo de de Valladolid. A ver, humilde. Lo que dice su biografía es que su padre se hizo herrero. No lo era, se hizo. En el momento en que se hizo herrero, ya era dentro de lo que es la clase baja, ya era algo más que un simple labriego, ¿no? Pero se hizo. Y luego ella viene a vivir a Madrid por circunstancias, estudia, entra en la escuela, se casa con un periodista, la pobre, un periodista de entonces. Tiene 3 hijas y un hijo, o sea, mantiene a ella la familia dando clases particulares, sigue pintando, pero esas asignaturas que no podía hacer también como que te dejaban al margen de lo que era entonces el arte molón, que era pintar unos cuadros de tema histórico gigantescos. No, ellas fuera, ellas flores, ellas retratos, no de reyes, ellas bodegones, ellas paisajes pequeñitos.
Así todo, Marcelina estuvo en uno de los salones anuales que se hacían. Fue seleccionada. Por supuesto no me acuerdo del año. Y queda ahí, que era un cuadro de flores y que la habían seleccionado. Yo no he visto nunca el cuadro, pero seguimos buscando. Marcelina. Marcelina no está en el anonimato, está en la Wikipedia. Pero claro, lo que más se destaca de Marcelina, que había pensado en no decíroslo, pero os lo voy a decir, porque es una ignominia que ella sea conocida por eso, es porque era la madre de Jardiel Poncela. Marcelina Poncela y Ontoria. No podían trabajar, no podían hacer todas las asignaturas. Bueno, las de los años 20 triunfan, ¿eh? Triunfan. Lo que hay aquí en los márgenes, estas glosas, son del director de la escuela y del entonces ministro de Educación y, como se llamara, de Formación Fomento, que acaban diciendo que sí, y se pueden matricular. La misma época, un poco después, un cuarto propio de Virginia Woolf. Yo no me acuerdo si es el 29. El 29. En el 29 Virginia Woolf publica este ensayo que todavía nos interpela. Es verdad que ella se dirige a las mujeres blancas, de clase alta y, por supuesto, dentro de la heteronormatividad, porque ella, a pesar de tener sus vidas paralelas, ella estaba casada con su marido, etcétera, etcétera. Y todo eso como que no contempla... Pero bueno, esos son capas que añadimos. Siempre vamos a dejar a alguien fuera. Siempre estamos dejando a alguien fuera. De ahí el mirarnos a nosotras, mirar a la profundidad, mirar fuera, oír. Virginia Woolf publica este libro en el que lo que dice, habla de la dificultad de las mujeres de las clases acomodadas para ganarse la vida como artistas, para ser creadoras, para tener una profesión como artistas. De eso habla y de lo que se necesita. Esto que traigo aquí es la primera edición en euskera, que se hizo en 2015, de un cuarto propio. Lo hizo la editorial Consoni. Se llama Gela bat Norberarena. Y ellas, las de Consoni, que son una editorial maravillosa y son listas como las ardillas coloradas, invitaron a un artista a hacer una intervención. La artista es Katja Dalberg, una sueca que lleva muchísimo tiempo investigando con la materialidad de las publicaciones de un cuarto propio que hay en las bibliotecas públicas suecas. Ella va, busca el libro de cualquier edición, de cualquier año, y busca dentro las marcas. ¿Qué han subrayado? Se han subrayado. ¿Qué han dejado escrito? ¿Qué han puesto ahí las lectoras? Y entonces, bueno, tiene un trabajo que continúa, donde se sabe cuál es la frase más subrayada. En esta edición, Katja Dalberg subrayó todas las veces que aparece la palabra ira. Una ira que se refiere tanto a la ira de quienes no quieren que las mujeres estén donde están, como a la ira de las propias mujeres de no poder estar en donde tienen y quieren estar. Entonces, no es el final porque me queda el final, pero voy a leer todas estas veces que aparece la palabra ira, que como el euskera se declina, pues no siempre suena igual. Amorruz, amorruz, amorruak, amorruak, amorratuaren, amorrua, amorru, amorratuaren, amorruak, amorrarazi, amorratuko, amorratuta, amorrua, amorratuta, 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 amorruak. Y vamos a llegar, pues ya casi al final, que es, ¿qué pasa cuando esa ira y todos esos documentos llegan hasta aquí? Y en un trabajo que implicó más cosas que no os voy a contar,
de momento ahora. Con este colectivo de estudiantes feministas, ellas llevaron esa ira a ahora, hicieron una performance, hicieron más cosas, utilizando esto y también otros asuntos, y convirtiéndolo en un fanzine. Aquí está transcrita la carta. También se hace referencia a un cuarto propio, porque la acción que desarrollaron tenía también ese nombre, de un cuarto propio. Y luego es un fanzine que parece un pequeño librito porque pasas páginas, pero es una manera de hacer fanzines que con un corte en la hoja, por el otro lado es un cartel. Hicieron 4 versiones de este dibujo de Marcelina, pues queerizándolo, digamos. Vamos a colocarlo aquí, junto a su modelo. Y ya estoy terminando, pero yo muy optimista. Otros casos. Hay un segundo caso que tiene que ver con el trabajo, lo podéis ir leyendo, pero detectamos una herida en nuestro catálogo, porque la materia, el encabezamiento de materia que teníamos para englobar todo lo LGTBIQ era, agárrate que hay curva, desviaciones sexuales. Pues así, como lo tenía la Library of Congress, que es nuestra base desde el año 53, con un par. Y entonces, ahí hubo muchas cosas, pero es ese otro. Y el tercer caso tiene que ver con cosas ya intervenidas dentro del catálogo, o sea, con cómo al catalogar ponemos ahí textos de quien hizo, por ejemplo, de quien hizo el libro para colorear coños en el año 73, Lee Corinne, o lo que dicen las chicas que hacen el fanzine Vulva Estelar en Murcia, ahí resistiendo, metemos dentro del catálogo su propio discurso en el área de notas. Pero eso ya lo... O, el cuarto caso, una investigación hecha sobre publicaciones de artistas dentro de la propia biblioteca. O sea, la biblioteca participa como un agente más con la investigadora, no voy a entrar en el detalle, que ha dado lugar a 3 publicaciones, un fanzine, un cartel, una tarjeta de momento, pero que también ha generado una exposición en el Center for Books Art de Nueva York. La exposición se llama Off Register, fuera de registro, Publishing Experiments by Women Artists in Latin America, experimentos de publicación hechos por mujeres artistas latinoamericanas de los 60 a los 90. O sea, nos permite de alguna manera bilocarnos para estar en Nueva York en una exposición que va a dar lugar, o ha dado lugar a una publicación que se presentará en la biblioteca el 29 de noviembre. Es decir, estas tecnologías que nos permiten hacer entre muchas, hacer dentro, hacer fuera, tocar el género y no dejar de tocar el género, porque es intrínseco a lo que hacemos, tener las cuestiones de género, las cuestiones de disidencia sexual, todo lo LGTBIQ, las cuestiones de racialización, poscolonialismo, llamadlo como queráis, y las cuestiones también de sensibilidad medioambiental, de protección del planeta, todo eso está en la biblioteca todo el rato. Y nada, muchísimas gracias.